Comenzamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas todas a esta tertulia literaria del mes de marzo aquí en el reservado del Marbella Club. Hoy vamos a profundizar sobre un libro muy interesante, muy extraño y muchas cosas más de las que hablaremos, titulado La vegetariana, y es de la Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang. Para ello tenemos a María Luisa Sánchez Rodríguez de Castro, que nos va a hacer una introducción y le pasamos la palabra. Te ves ahí. Sí, exactamente. Gracias a todas. Y bueno, me he estado informando un poco sobre Han Kang. Yo no la conocía para nada, pero hay mucho escrito sobre ella. Bueno, Han Kang es una escritora coreana de Corea del Sur y que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año pasado, en el 24. En algunos sitios, bueno, es la primera escritora de Corea del Sur que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Y en algunos sitios leí que era la primera mujer asiática que había ganado un premio Nobel. En fin, ponía la primera en ganar un premio Nobel, pero deduzco que tiene que ser la primera mujer, porque asiáticos ha habido precisamente. Han Kang nació el 27 de noviembre de 1970 en el departamento de Gwangju. Perdonadme porque es complicado en algunos sitios, lo transcriben con unas letras y con otros, y no sé. Bueno, en una ciudad de un medio millón de habitantes, más o menos, a unos 300 kilómetros de Seúl. Nació en un entorno literario. Su padre fue reconocido novelista y se dedicó también, el padre, al arte y a la música. Sus dos hermanos son también escritores, los hermanos de Han Kang. A los 10 años se trasladó con su familia a Seúl, y en su adolescencia la escritora pasó momentos difíciles que casi todo el mundo coincide que le marcaron en fin, en su vida y en su obra. Y esto, sobre todo lo que nombran más fue la toma de poder o sea, un golpe de Estado, el Chun Du-hwan, que, en fin, que declaró la ley marcial, y en un golpe de Estado, bueno, pues se hizo presidente del país. Y en la ciudad natal de Han Kang hubo unas manifestaciones pacíficas por parte de los estudiantes que el ejército reprimió de una manera violenta, y, y que, bueno, acabaron por retirarse. Fueron comparados, digamos, esta revuelta y estas manifestaciones fueron comparadas a la masacre de la plaza de Tiananmen de China. Volviendo a Han Kang, hizo sus estudios de letras en la Universidad de Yonsei y empezó a trabajar como periodista, trabajo que compatibilizó también con la enseñanza de la creación literaria en el Instituto de Artes de Seúl. En 1993 comenzó su carrera literaria con la publicación de varios poemas en la revista Literatura y Sociedad, y debutó en prosa en 1995 con la colección de cuentos Amor de Josu, seguida de muchas más novelas y libros de cuentos. A partir de 2018 se dedica exclusivamente a la escritura. Ha sido traducida a 30 idiomas, y de sus obras, de sus novelas, han adaptado al cine dos, que son El bebé Buda, que es una novela corta, y La vegetariana, que es la que mm, leímos. Tiene un montón de obras, no las citaré porque son muchísimas, un montón de cosas. Tiene novelas,
pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unas 8 novelas. Si queréis os las leo, pero bueno, pienso que no vale la pena. Las tenéis, Wikipedia lo tenéis. Tiene colecciones de cuentos, también otros tres. Tiene cuentos, cuatro cuentos. Tiene poesía. Tiene 2 libros de ensayo. Y tiene un montón de premios, aparte del Nobel, tiene un montón de premios. A la novela coreana, por el niño Buda, en fin, tiene un Festival de Cine de San Sebastián, tiene un montón. ¿No me oís? Pero en la grabación se va a escuchar poco. De acuerdo. Pues y la que estamos leyendo también. Pues hablo más rápido, perdón, más alto y a lo mejor más lento. Bueno, volviendo a la escritora Han Kang, todos los conocedores de la vida y obra de la escritora coinciden en que los sucesos ocurridos en Gwangju, su ciudad natal, la marcaron profundamente. Mm, Yo tengo mis dudas, pero bueno, sí que la marcaron profundamente, pero pienso, no lo sé, quizá cuando hable de la vegetariana, pienso que es una repetición de algo que ella vivió de pequeña. O sea, no, Eran 70 y esos sucesos fueron en el 80. sí, cuando tenía 10 años, justo cuando ella cuando se trasladó a Seúl con la familia, fue justo cuando sucedió todo el suceso ese. Bueno, eh, Han Kang, a estos sucesos de su pueblo, de su ciudad, los definió como todo lo que ha sido mutilado sin posibilidad de reparación. En el fondo también es, pero bueno, ya lo diré aparte, ¿no? Cuando comente algo sobre la vegetariana. Os dejo a vosotros que cada una diga lo que piensa de la novela. En gran parte la obra de Han Kang late una pregunta. ¿Por qué es el mundo tan violento y doloroso y a su vez puede ser tan hermoso? En sus obras aborda temas como la violencia y el sufrimiento, invitando a la reflexión y el entendimiento. Su lenguaje es evocador y simbólico, está lleno de metáforas, lo que le permite conectar emocionalmente con sus personajes y las situaciones a las que se enfrentan. Gran admiradora de Jorge Luis Borges, ha leído a muchos escritores sudamericanos como Carlos Fuente, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Mariana Enríquez, Ernesto Sábato también. Ernesto Sábato. Mariana Enríquez, de Argentina. Y Susana Reynoso, que me parece que es un resumen muy bueno, que es una periodista argentina, dice de Han Kang, destaca por su capacidad de abordar con profundidad temas difíciles como la fragilidad humana y los traumas del ser humano. Han Kang es la escritora de la pérdida, el aislamiento y el silencio. Después, a propósito de la vegetariana, esto lo voy a decir porque no es mío, es de Han Kang y creo que es muy interesante. A propósito de la vegetariana, Han Kang ha dicho sobre su novela: cuando escribo ficción, pongo mucho énfasis en los sentidos. Quiero transcribir sensaciones intensas como el oído y el tacto, incluidas las imágenes visuales. Infundo estas sensaciones en mis frases como una corriente eléctrica. La vegetariana es una historia a veces brutal y perturbadora. Quería abordar las preguntas que tenía sobre el mundo y la humanidad. Para adentrarme en mis preguntas sobre el significado del ser humano, me resultó inevitable pasar por escenas e imágenes. Y pienso que es un perfecto resumen del libro. Sí,
Pero bueno, y después ya, si no escucharemos a cada una de vosotras, que pienso que es un libro que da mucho, mucho que decir. Algo que para completar, disculpa, pero hay que saber de los libros argentinos, porque en realidad la radio como la Argentina, donde se la traduce por vez primera en el mundo occidental, no solamente en el español, sino en cualquier otra lengua occidental. Sí, pero porque su traductora tiene un que quería decir, porque en realidad su traductora era de la de la inmigración de coreanos a la Argentina en los años 70 y en los años 80. Y es ella la que propone que se traduzca al castellano por una editorial muy pequeñita. ¿No? En el año 2012 tiene mucho éxito. Juan Can va a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que es un evento muy grande para la Feria del Libro, y se queda asombrada porque el lugar donde se hizo estaba repleto de gente que la conocían, habían leído el libro, etcétera. Y recién es en el 2016 cuando Van gana el famoso Man Booker International, el premio que realmente es la catapulta en la fama. Pero luego pasa a otro editorial, bueno, y ahora por supuesto ya no es de Ahora está Bertano de Random House. y antes era de Rata. Sí, entonces por eso el dinero, Sí, Rata. el dinero Marte, porque era una editorial pequeña. Sin embargo, la versión porque yo Pero la versión subsiste, es la de la traducción del 2002. La de Rata, sí. Que es la Que la de la primera. Pues o sea, es que no se la ve. versión que hay en la biblioteca virtual de la 11 es la versión de Rata, que tiene un prólogo bastante interesante y Sí. un prefacio, o sea, un Y epílogo de ella, de la propia Kant. Y es muy interesante. Sin embargo, el de Random House no tiene nada de eso. Así que bueno, era así. No, sí, sí, sí. Muy interesante, porque a veces las pequeñas editoriales de golpe descubren, sea en Argentina o en cualquier otro lado, ¿no? Esto a lo mejor explique, no lo sé, el, digamos, el interés de Han Kang por los escritores sudamericanos, a lo mejor a través de Argentina, no lo sé. Porque O quizá a lo mejor antes. que su traductora es alguien con la que ella tiene La relación. hay He una visto historia, fotos de las dos juntas y se ve que hay tienen una una relación. historia peculiar. Los alumnos coreanos del Colegio Nacional de Buenos Aires, el de más prestigio de Argentina, siempre tenían las notas más altas. Siempre eran los mejores alumnos del Colegio Buenos Aires. De hecho, yo he conocido 3 o 4 que eran compañeros de mi ahijado, y decía mi ahijado, que también es muy genial, decía, es que no entiendo cómo hacen para estudiar tan poco tiempo y tener notas tan altas cuando han llegado a Argentina sin saber una palabra de español. La traducción es muy buena. Sí. La traductora ahora en Corea. Lo que leí muchas críticas malas fuera de la traducción al inglés de la vegetariana. Sí, De la inglés. de la en inglés. Sí, De la vegetariana en inglés. Sí. Sí. Y en Colombia también se lo cuestionó mucho. Sí. La traducción de que del castellano o del inglés. El libro, El libro, la directamente el vegetariana. texto. Sí, el texto. Bueno, Han Kang tiene una cantidad de haters, tiene una cosa mala. Bueno, yo pienso que en realidad el libro este es un estudio de la agresividad humana y casi podría decir que es paralelo, no es igual, pero paralelo al último que leímos, de las guerras de nuestros antepasados. En el fondo, para mí, lo que explica este libro, bueno, profundiza enormemente en la agresividad humana, pero digamos que desde el punto de vista del personaje, él tiene la base, es el mismo problema que el de las guerras de nuestros antepasados. En este caso es un padre absolutamente agresivo, que la trata fatal,
bueno, y ya se ve por los hechos después, que no la entiende para nada. En el fondo tiene un trasfondo muy parecido a las guerras de nuestros antepasados. Sí, pero me refiero al trasfondo psíquico, el trasfondo psicológico. Y esto ya es un tema personal, pero es que no me aguanto si no lo digo, porque la semana pasada estuve en Milán en una reunión de nuestra sociedad y entonces mm, presentaron un caso, uno de nuestros colegas presentó un caso clínico, bueno, que mm, es exactamente como esto, pero no llega al final como esto. Pero lo curioso, yo me llevaba el libro para leer en el avión. Y bueno, es un paralelismo de tal naturaleza que yo me quedé alucinada. Porque además el caso clínico no llegaba al final a esto, porque era una persona que estaba estabilizada, como, como la vegetariana estaba estabilizada más o menos, cuando empezó a ser vegetariana y a tener esas relaciones sexuales para ella pseudoidílicas, artísticas y tal, con el cuñado. Digamos que era luego, si queréis, me extiendo un poco más, era una manera, digamos, más o menos digamos, de balancear, de estabilizarse en su vida. Y el caso clínico que teníamos es la misma historia. En fin, es otra cosa, pero tenía una profesión que era vegetariano también y tenía una profesión que era ayudante de quirófano, con lo cual, digamos, era un equivalente de su agresividad, pero digamos, absolutamente, digamos, práctica y bien encauzada, le permitió estabilizarse. Y digamos, todos los comentarios que estábamos allí, deducíamos lo mismo, que si este señor le rompían, por lo que fuese, le rompían su profesión o le rompían o por medio de una psicoterapia o incluso de un psicoanálisis profundo, digamos, querían limpiarle todo el trasfondo neurótico que tenía el señor, que tenía mucho, lo hubiera desestabilizado y posiblemente hubiera tenido una crisis psicótica, que es lo curioso es que este libro llega al final de las hipótesis nuestras con el caso clínico. O sea, es curiosísimo. Yo lo que deduzco es que esta señora se tuvo que informar muy bien, muy bien, y además lo leí por algún lado, que había tomado muchos apuntes en fin, de hospitales psiquiátricos. Sí, yo pienso que sí, porque el asunto de ella es, primero, yo es que tengo una voz baja también, pero bueno, intentaré esto. Bueno, para mí, si hago un esquema del libro este, es, digamos, parte del origen, porque no lo sé, posiblemente tendría otras. ¿Ah? No, las guerras de nuestros antepasados, me refiero a las guerras con los libros. No, y después yo estoy comparando con un caso clínico que ha presentado un colega nuestro el otro día y que me llamó poderosísimo la atención porque es que, digamos, en nuestras interpretaciones sobre la evolución que podría haber tenido ese caso clínico, si lo hubieran roto en fin, la neurosis que tenía, que estaba muy bien adaptada y vivía bien, el hombre vive bien, que posiblemente hubiera tenido una crisis psicótica, como le pasó a la vegetariana. En fin, para mí es un estudio de la agresividad humana fantástica, como con una base, con un padre agresivo, una situación agresiva vivida de pequeño, bueno, primero, lo que da es un sueño de una agresividad tremenda, repetitivo y traumático, que en el fondo lo que hace es repetir. Esto es una interpretación ya mía, pero pienso es que corresponde exactamente. Y es una repetición, el sueño es una repetición de lo que vivió en su infancia.
En el fondo yo pienso, esto ya lo digo, que lo de la plaza, lo de la plaza de Tiananmen, de su pueblo, de su pueblo, de su ciudad, en todas las revueltas y las reprimieron de una forma violenta, lo único que hizo fue todavía incidir más en la herida que tenía interna. Y después, en un intento es un mecanismo de defensa, para defenderse, para anular, para intentar evitar y anular esa agresividad que había, digamos, que había internalizado, que se había metido dentro de ella, se vuelve vegetariana, por un lado, intenta, digamos, dejar todo lo que es sangre, carne, por un lado, y después, con el cuñado este, digamos que la sexualidad, que también la agresividad se descarga por la sexualidad vivía, digamos, pues como una especie de sexualidad idílica envuelta en un halo artístico y poético, místico, que no era el caso del cuñado. El cuñado se ve que, en fin, en su sexualidad era mucho más agresivo, pero ella lo vivía de una manera, en fin, ella había, dicho de otra forma, entre lo vegetariano y el trasfondo ese sexual, da la impresión que había, digamos, organizado o había, digamos, hecho un montaje defensivo que le funcionaba. Pero ¿qué ocurrió? En fin, se lo deshacen, viene el padre y bueno, esa comida famosa que viene de esto, y bueno, y luego la hermana se entera de que su marido, bueno, pues mantiene todas las relaciones, en fin, sexuales, pseudo artísticas, pseudo no sé cuánto, con él. No, sexuales. Y no hay homo, no. Y, y entonces, dicho de otra forma, le deshacen absolutamente su montaje, o sea, le deshacen su montaje, que es el vegetarianismo, y bueno, y también digamos, el apoyo, que yo pienso que les servía de apoyo también en su montaje defensivo, las relaciones estas idílicas. Y entonces se desestabiliza y entra en un proceso psicótico que yo, aquí no lo dice, pero yo supongo que acaba viendo. Muchas gracias. A ti. Bueno, vamos a una primera ronda. Para mí, Puedes ponerlo de la... claro, tú lo has analizado clínicamente, cosa que yo no soy capaz porque no. Pero para mí es un libro que te deja con muchísimo desasosiego. Sí, Porque esta mujer lo que tiene es un profundo desamor. Para mí, cualquier cosa que la rodea es desamor. Empieza la descripción por un marido que se enamora de ella porque es una mujer anodina. No te puedes enamorar de alguien porque es anodina. Se enamora, le ve todo tipo de virtudes a su amada. Y Pero eso le pasa porque no está seguro de sí mismo. Quiere estar con gente que se arregle para que no le plantea problemas. sí, pero es triste. Es triste que la busquen por lo anodina que es. ¿y tú crees que esa mujer es capaz de amar? Yo pienso que no. Yo tampoco. Yo pienso que no es capaz de amar, No es pero capaz. tampoco si con quien te encuentras el modelo es de frialdad total y de ser un objeto para tu propia satisfacción en ese momento, me da igual la que sea, la sexual del cuñado, la de normalidad del marido, porque lo único que resalta es que le tiene la comida hecha y que es que de un básico, que pobrecilla, o sea, si estaba mal ya la acaban de matar. Luego, toda la descripción de todos los que la rodean son seres como sin sentimientos. Son seres que no hay donde agarrarse. No saben querer. No saben querer. Es un desamor. No se sabe. En el único momento que hay un ciertos sentimientos humanos es cuando la hermana va diciendo, si yo hubiera hecho esto,
¿qué habría pasado? Sí, o sea, cuando hay un cierto arrepentimiento de lo que pudo haber llegado a ser y nunca fue, y luego Ella dice, la única que demuestra, aparte de las flores que le pintan el cuerpo y tal, que yo creo que eso todo está tan chiflada como ella, es cuando la hermana va hacia el sanatorio este psiquiátrico todo el tiempo, que va hablando del bosque, y el bosque, las gotas caen, y bueno, la naturaleza, ¿no? O sea, la hermana muestra ahí que le gusta algo. Y yo no sé si ella quiere ser árbol para gustarle a su hermana. O sea, ya llega un momento que dices, pero, ¿qué le, qué le está pasando? No, pobre, está de atar, pero sin poder analizar el de atar, es que ¿no? La hermana describiendo el bosque, ella lo ha oído narrar muchas veces lo del bosque, y dice, wow, voy a ser bosque, o sea, voy a ser árbol, a ver si así mi hermana me quiere incluir. O sea, la encuentro de una desazón total. Un grito de libertad, sí, yo creo que es un análisis en el fondo de la agresividad humana. María Es Luisa, que le es toca, así. le toca a Blanca, luego, Sí, sí. luego volvemos a tomar la palabra aquí. El primer párrafo de la novela me dejó muerta, porque dije, ¿qué voy a leer? ¿Qué es esto? ¿Qué horror? Todo anodino, todo sin interés, todo, no sé. Y encuentro que el marido debería haber hecho algo por ella. Es una, también una egoísta, porque quiere decir, bueno, esas vínculos y que necesita hecha, pero ya no es capaz de decirle, oye, estamos casados, hagamos el amor, es imposible, si no le interesa. ¿Eh? Entonces te deja muy perpleja esa novela, a mí me ha dejado, a mí no me ha gustado, de verdad. Yo he venido por oírte a ti como analizabas. Pero bueno, él ha encontrado que estaba bien escrita, tiene párrafos muy poéticos, de decir, ¿eh? De una transparencia total, muy bien escritos. ¿Eh? Me gusta, pero nada más, el final es terrible, ¿no? Y nada más. Muchas gracias, Blanca. Todo lo que has dicho tienes toda la creo que es un libro muy complejo. Y no se puede decir terminantemente me gustó o no me gustó, que además sería un análisis muy barato, entre comillas, decir me gustó o no me gustó. No, creo que tiene, no, creo que no me gustó. No, has dicho bien, has dicho que es poético, has dicho Simplemente decir me gustó o no me gustó, tú le agregaste una serie de... Yo creo que este libro, lo que tiene, pues se lo puede ver desde muchos puntos de vista. Tal vez lo político es menos lo político en el sentido de los acontecimientos políticos en Corea, me parece como menos importante, porque ella ya escribe en una época en que la democracia, entre comillas, coreana, ya está como estabilizada, para usar una palabra, pero bueno, vemos los sucesos de los últimos meses en Corea y uno se da cuenta que siguen pasando desde todo, ¿no es cierto? Eh, Me parece que es lo que decía, voy a lo que decía un poco Eloísa, el tema del querer o no querer. Aquí nadie quiere a nadie. Las parejas son, yo había notado, porque pero estas parejas son muy desparejas. No se saben, no se conocen bien, no saben ni lo que quieren, si se quieren. eh, Son muy utilitarios además algunos, como sobre todo los hombres, y aquí sí hay una pintura femenina y feminista de ella, ¿no? Porque ella se convierte, en el caso del cuñado, es un puro objeto. El marido, lo que tú decías, ella también es un puro objeto. Y no sé si ella toma conciencia o no de todo esto, que es un fenómeno bastante reciente en Corea también, la evolución del feminismo, porque antes la escritura femenina, que aparece recién en los últimos 50, 60 años, es una escritura como más tradicional, convencional. Esta de convencional no tiene nada. Eh, yo lo que no sé es que tú, por eso a mí me parece que, por eso dije esto lo que dije
de la mujer objeto, porque creo que ella es un objeto del cuñado. Aquí ella no creo que ella se vea como una cuestión de una cosa idílica, que hay un pseudo, una relación sexual pseudo idílica. Creo que es como una mujer que está muy pasiva y disponible. Esto no me parece. Y cómo romper lo que tú decías, esa estabilidad. Creo que este era un, entre comillas, me pareció, yo tampoco como lo que decía, no estoy autorizada para hablar de nada como caso clínico, ni mucho menos, pero me parece que era un caso perdido, pero al mismo tiempo me parece que es está mal utilizada la expresión, porque creo que es una mujer que busca en realidad echar raíces en un mundo más, en un mundo entre comillas mejor, menos violento, porque el grado de violencia que hay masculina en el caso del prototipo es el padre, ¿no? Esa escena me parece que es muy horrible. Y bueno, acá tenía que estar mal. Dice, por eso dice, hay una frase que dice también, no podría creer que pudiera haber tanta pasión en habla de la selcova, un árbol que es la secuoya en realidad. Es un árbol el árbol que habla, me parece que pone en el árbol algunas de las características humanas. Y hay también desajustes, ¿no? De todos, de sus actitudes. Eso de acostarse a dormir en la bañera parece un poco raro. Y sí creo que hay un poco de amor, diría yo, en el caso de la hermana. Creo que la hermana, y al final la hermana se identifica con ella, porque la sensación que tuve al terminar el libro, la hermana también va a ser un árbol. A pesar de que tiene un hijo y se desespera por el hijo y quiere estar todo el día con el hijo, hay como una especie de desaparición a través de echar raíces. No sé, es un libro que me parece que me hizo un poco de locura en la cabeza, porque yo, mientras que hablo, sí, mientras que estoy hablando, estoy diciendo, pero qué tontería estoy diciendo. Me parece que estoy hablando un montón, me transmitieron estos personajes, pues son todos locos. Totalmente de acuerdo. Totalmente son todos locos. Así que bueno, entonces podría hablar durante horas de todo esto y hablar me parecen tonterías. Así que mejor que le paso la palabra a él, no me escucha. Porque llevamos una temporada, Cristina, tremenda novela. Las elegimos entre todos, no las elige uno. Bueno, que no era no, yo me refiero a una que miraba por la ventana todo el tiempo con su madre, ella salía en Noruega. ¿No te acuerdas? Alice, era precioso. Era precioso. Corrió. El Gullón Fosse. Sí, Me encantó. El de Fosse, ¿cómo es una maravilla Sí, Alex junto a la hoguera. Ahora me acuerdo. Perdón, una sola cosa más que me olvidé para hacerlo un poco más concreto lo de esta mujer. Creo que tiene una prosa, sí al estilo no latinoamericano en general, pero sí algo de que tú decías que miraba Borges. Me parece que las palabras sí son exactas. No hay una cosa, no hay lenguaje barroco aquí. Esto es blanco, esto es azul, es la raíz, esto es el árbol. Una cosa mucho más precisa, ¿no? Me gustó eso sí, la precisión del lenguaje. Hablo más. Estoy como Cristina, es que no puedo decir sí o no. El libro me ha gustado, pero desde el principio me ha atrapado. Sí. Algunas veces con fascinación, otras veces con repugnancia. ¿Qué bien utilizas la palabra repugnancia? ¿Sí? La apertura nos muestra las condiciones de vida de, no sé cómo pronunciar, Yengi, la vegetariana. O no sé, y la vegetariana. Vale.
La escena de la comida en la casa destaca. La descripción de la familia intentando de poner piezas de carne en la boca de la vegetariana me ha asustado mucho. Esta escena es escrita en palabras sencillas, no emocionales, pero de repente vemos al padre bofetando a su hija y ella intentando de suicidarse. Para mí fue muy impactante y muy bien escrito. Y esta perspectiva podemos comprender unos temas más llamativos del libro. Antes, la vegetariana no ha tomado ningún control sobre su misma vida, pero ahora es ella que va a tomar el poder. Su denegación de comer carne es una forma de resistencia. Al mismo tiempo podemos ver la violencia, que es otro tema de la autora. La sangre es un símbolo de esta violencia que la vegetariana rechaza. Por eso quiere reunirse con el mundo de la naturaleza. Hablando de violencia, lo que pasa en el asilo, para mí también es horrible. Es tan violento cuando intentan de darle comida por la nariz. Oh, horrible. Otro tema es la intensidad de deseos. Es interesante que la vegetariana no habla para sí misma, excepto en sus sueños, pero su deseo de identificarse con flores y árboles es enorme. También su determinación de reunirse con la naturaleza en la muerte. También el cuñado es obsesionado por sus deseos sexuales, hasta el punto en que pinta los cuerpos con flores. En mi opinión, estas escenas empiezan un poco eróticas, pero al fin y al cabo son repelentes. La tercera parte del libro me daba asco también. El tratamiento de la vegetariana en el asilo era cruel. El aspecto de su cuerpo frágil es muy triste. Pero lo que impacta era para mí el deseo de la hermana de ayudar a la vegetariana. ¿Recordáis que trajo hierbas para que la vegetariana pueda oler sus cosas favoritas? Para mí era un momento de ternura. La hermana me trajo una hierba, pero y la madre me trajo una sopa de una hierba carísima también. Sopa de hierba. Le había metido, sí, pero que le había metido un producto dentro también. Sí, Carne de no sé qué. Es un libro feminista. El marido, el padre y el cuñado son malas personas. El cuñado, sobre todo, que vive de su esposa, solamente piensan en sí mismos. El libro también habla de los derechos de una mujer sobre su mismo cuerpo. Para concluir, es un libro que no va a olvidar y invita a la reflexión. Muy bonito. Es una máquina de guerra, ¿eh? Lo hace un fantástico, admirable. pero fantástico. Sí. Fantástico. Bueno, yo como siempre tengo un planteo base y es la cultura coreana. Eso es. Si no partimos de la cultura coreana, difícilmente podamos entender este libro.
¿Cuál es el lugar de las mujeres y cuál es el lugar de los hombres? A partir de ahí, uno puede entender, el libro sí es cierto, es feminista, marca 3 roles de hombres absolutamente similares, oprimiendo a mujeres y usando a mujeres de distinto tipo, de distinta forma. Yo lo leía y me acordaba cuando estaba en Seúl hace 6, 7 años. Me impresionaban las mujeres con cara de porcelana y los hombres corriendo de aquí para allí. Me impresionó porque era muy difícil comunicarme con ellas. Los hombres hablaban más inglés que las mujeres y era posible hablar con ellos. Entonces, lo primero que se me ocurrió pensar es, cuando fue escrito, ¿cuál era la circunstancia y cuál era la cultura dominante? Evidentemente la globalización hace que en los últimos 6 o 7 años haya posiblemente muchos más equilibrios, pero cuando fue escrito no. Por eso no había tantos. Entonces ha cambiado mucho la situación mundial ¿Y la coreana vas a hacer? y bueno, los países asiáticos en general. A partir de ahí, No, se funciona, pero en los últimos tiempos claro, a partir de ahí, yo creo que yo coincido con todas. Se habla de desamor, pero la obligación de la mujer todavía, cuando yo estuve, y estoy diciendo 7, 8 años, no me acuerdo, yo creo que estuve en el 16 o 17, 18 por ahí. La obligación de la mujer era cuidar a los padres, era cuidar a los padres del marido. El resto poco importaba. Socialmente debía casarse. Ahí llegamos. Luego, claro, cuando me pongo a leer, evidentemente aquí hay muchísimas cosas más. Aquí está muy dividido en 3 secciones, muy marcadas y muy diferentes cada una. Me imputa el uso del cuerpo que se hace en todo el libro. O sea, los sueños, violencia, no hacen más que marcar el trasfondo de lo que la vida misma es para las mujeres. Yo digo para las mujeres, debe haber hombres que lo viven, pero aquí aparece como una cosa de la violencia del entorno, la violencia sexual, porque al final, digamos, tener sexo siendo un objeto es lamentable y implica violencia. La violencia de un padre que marca las normas. Y entonces, ¿dónde ponemos las mujeres todo? Si no es en el cuerpo. Y lo que hace la protagonista es poner toda su angustia vital en su propio cuerpo. Evidentemente los sueños, la sangre, la violencia y todo eso son una reproducción de la historia anterior. Ahí sí se podría por ahí enganchar. En algún lado he leído que compañeros de la escuela de Hangtang murieron en esa cosa, lo que hubo en 1980. Ella puede haber vivido eso como violencia extrema en la infancia. Y eso traducido se pone en algún lado. Las mujeres tenemos mucha habilidad. El cuerpo aparece como un cuerpo al cual le desaparece la situación de ser mujer. O sea, de alguna manera, el cuerpo es un objeto de uso y me convierto en un árbol. El árbol no necesita comer, se nutre solo de lo que haya por ahí, el agua y lo que haya. Pongo mi cabeza en la tierra y mis piernas vuelan por el cielo. Esta es una parte, digamos, a mí simbólicamente me pareció muy impactante ese tema.
Luego, eh, tengo que decir que el cuerpo también era el campo de batalla de esta mujer, pero el cuerpo es el campo de batalla también del cuñado. Y no, y El ingrediente, eh, el cuñado. del cuñado. O sea, era como el material de arte. El material de arte, pero es el campo de batalla, es donde puede batallar su angustia y su necesidad de libertad. Si alguien hace, tú podrías hacer el estudio psicológico de ese cuñado y es un HP, es un de gran desgraciado. Sí, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que sí. Yo creo que no estaba muy en orden. No, no está en Yo orden. creo que no estaba. Y luego, Bueno, hay como una, digamos, en toda esta batalla, hay como un deseo de volver a la naturaleza. Y la manera de volver a la naturaleza es volviéndose un árbol. De ella. No, no, de ella, estoy hablando de ella. Sí me impactan los últimos pensamientos de la hermana, porque los últimos pensamientos de la hermana clarifican la historia familiar, clarifican mucho los comportamientos, la historia, cuál era el lugar de la hermana mayor y la hermana menor en relación a un padre que era un sádico, era realmente un sádico. Por el otro lado, yo puedo decir que hay, no hay amor, pero hay deseo alienado. O sea, es como si, como, ¿Qué quieres decir con deseo alienado? a ver, eh, hay deseo, por ejemplo, de ser, pero queda aplastado o aparcado por lo que el entorno le está dando. Volviendo, se ve muy claro en el cuñado, esa cosa de erotismo, de desear sexo y hacer cualquier cosa para tener sexo, pero para tener sexo con un vegetal, porque el marido la considera nada, porque no tienen, digamos, no es una persona llamativamente que exprese algo, y el cuñado también, y para que exprese la tiene que pintar, le tiene que dar un lugar peculiar, y el cuñado termina involucrado en todo esto, por eso digo, ahí hay un tumulto de alienación y cosas diferentes. Sin embargo, Alienación desde la página 1 a la última. se, Toda la noche, los compran de tiene un poco de afecto. sí es la única que tiene la hermana, ah, no demasiado. Es un personaje muy secundario la suegra. Para mí, la hermana, el rol de la hermana, la explicación del final de la hermana me pareció sumamente poético. Por sobre todo, la tercera parte me resultó poética de alguna manera como forma de verlo. No, lo que es que aquí hay que dividir el simbolismo, la psicología, la acción, los personajes, juntarlo todo en 2 minutos es un poco complicado. Y hay que subdividirlo por zona. Yo intenté hacerlo, bueno, hice una melange. Me salió un guiso, pero interesante el guiso. Pero creo que y a mí me parece que hay muchísimo de poesía en la manera de expresar la violencia, la tristeza, la soledad y las ausencias. La soledad es básica que tú hablaste de el lamento y el silencio. Y aquí es una obra de silencio. es lo que dice la autora. Dice.
Sí, lo has dicho. Bueno, no, gracias. Sí. Pues yo este El libro de la pérdida, el lamento y el silencio. Me gustaría empezar por eso que has acabado tú, que me ha resultado muy interesante y además he estado pensando mucho en la hermana. La hermana me parece el personaje, el personaje de la esperanza. Eh, en realidad, estamos hablando de una mujer eh, que trabaja, que gana no solo para ella, sino para el marido, para la familia, para todo el mundo, que tiene éxito en su trabajo y que puestos a que el marido le ha sido infiel y cómo está la situación, eh, se divorcia de él, que ya también es un paso adelante en una mujer mm, eh, eh, poderosa, en una mujer que toma las riendas de su vida, en una sociedad como en la que vive, y además tiene la sororidad de cuidar a la hermana, de preocuparse por ella como un ser que está enfermo, que le ocurre algo, algo ha hecho que no, que sí, que ha intentado, o que de alguna manera es un personaje que también se sale de su pieza del puzzle, o sea, su sociedad, su familia y todo eso es un puzzle en el que encaja todo y esta hermana eh, encaja, pero su pieza va tomando relevancia y va haciéndose poderosa, ¿no? Y sabes que llegará un momento que le pegará una patada al puzzle porque no necesitará esa forma de vida, aunque la respete porque es la vida de sus mayores y todo eso, ¿no? Pero la otra no, la otra es que no encaja en el puzzle de ninguna de las maneras. Perdona que te interrumpa, lo que tú dices de la hermana, Sí, fíjate con respecto a cómo cuando se descubre lo que el marido se había ocurrido de verdad, esta más podría haber agarrado muchísimas tarde, digamos, que si hubiera sido una italiana, por ejemplo, o no sé qué, y en realidad lo que le preocupa es qué le va a pasar a la hermana. claro. Y Ese es Regalos. ¿Habéis visto cuál es el trabajo de la hermana? Tiene una tienda si camináis por Seúl, por cualquier ciudad coreana, 4 pasos una tienda para mujeres. si caminas por YouTube entre las beauty, las youtuber beauty, la, la fama internacional que tiene la La cosmética cosmética coreana. es increíble. Eso ¿Por qué? Porque la mujer debe ser bella para el marido. sí, pero luego tienen, por ejemplo, hay mucho más cosas en la cosmética coreana. La cosmética coreana, por ejemplo, es muy friendly con el respeto al cuerpo, que Sí, no tenga demasiada química, con el respeto a la naturaleza. O sea, pero las máscaras son magníficas. bueno, sí, pero todo por eso, ¿no? Pero utilizan muchas cosas que no son químicos Sí. agresivos, que no tengan muchos productos de conservantes, de cosas de esas. Eso muy, Que tienen la tradición familiar de las abuelas para la pues cocina. eso ahora está Ese es subiendo. un punto ¿Qué interesante. es lo que pienso yo, por ejemplo, del padre, ¿no? El padre, el padre es otra pieza del puzzle de la sociedad, de cómo debe funcionar una sociedad, esa sociedad coreana tradicional. El padre tiene que ser capaz de que los hijos vayan todos por el buen camino. Y ella se ha salido del puzzle. Cuando alguien utiliza la violencia de esa forma, no sé si alguna vez os ha pasado que vuestro hijo no quería comer. Y no como, y no como, y no como. No, a mi hijo pocas veces, pero tuvo una racha que le pasó. La frustración tan enorme que le entran a los padres cuando los niños no quieren comer y tú, venga, y si no le das a la fuerza, te inventas 2000 chascarrillos, este por Tita Pepi, este por... Y es una cosa porque todo lo que tú quieres es darle de comer, ¿no? Y más en una sociedad coreana. En la sociedad coreana, el comer es muy importante. De hecho, cuando la gente se saluda uno al otro, no le pregunta cómo estás. ¿Sabes qué le pregunta a la gente uno al otro cuando se encuentran? Se preguntan, ¿has comido?
fija- Es que yo creo que comer es importante en todas Claro, y para Si no él, comes, no mueres tanto. entonces Que te puedes. ese hombre que tiene la obligación, porque es el rol que le ha tocado, no tiene herramientas que no sean violentas para hacerle a su hija comprender que tiene que comer. No, podría comer otras cosas, pero pues, Sí, bueno, vale. La dieta básica es Pero si no comes carne, si no comes, lo que le dice la madre, si no comes carne, la gente te va a comer a ti. O sea, es como que eres raro, no formas parte del puzzle, te está saliendo del tiesto y si no comes carne, la gente te va a comer a ti. Pero Es, cuando el padre empieza a ser violenta con ella, la niña comía carne. La niña se portaba bien y era obediente. Lo que pasa es que este padre estaba de sus problemas personales con esta niña. bien. Porque la hermana Pero todo era, a ver, que no sé yo cómo decir, que sí, pero que la agresividad era cultural. No era que el padre fuese malo, sino que los hombres tenían esos roles. Es que cuando le muerde el perro a la chica, cuando le muerde el perro a la chica, cogen y matan al perro, se reúnen todos los hombres, se comen el perro, o sea, es esa sociedad de hombre horrible. que funciona de esa manera y hacen que la niña se coma al perro. Porque Me recuerda un montón lo de las guerras de nuestros antepasados. sí. Había un perro también que se lo carga. Mm. No sé si lo recordáis. Sí, sí, En fin, que yo creo que Han Kang aquí, más que hablar, el ser vegetariano no es como una excusa para hablarnos de esa sociedad tan cuadriculada que hay en esas sociedades asiáticas, ¿no? Que transmiten tanto ese cuidado y el cuidado como te tiene que ser que transmitía Confucio sobre el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y era tan interesante esto. Y lo que le pasaba a Junji creo que se pronuncia, ¿no? Em, de repente, un día se levanta y es vegetariana. Un día se levanta y tira todo lo que le sepa carne, le huele a carne. Para ella era una cosa física, ¿eh? Incluso no quería tener relaciones sexuales, que por eso porque huele esa carne. Y el marido la viola porque en su rol de mujer ella tiene que soportar tener relaciones sexuales porque él se ha casado para tener los calzoncillos limpios y para tener sus relaciones sexuales y tener la comida puesta en la mesa cuando venga de trabajar. Entonces, como resulta de que tú no estás cumpliendo el pacto, porque es como un pacto, es un contrato. Yo le he pedido la mano a tu padre y tu padre me la ha dado a mí y me ha dado una hija sin tara, sin tacha. Y resulta que tú ya tienes tara y tacha. Por eso él, él llama al suegro y llama a la familia. Oye, ¿qué hago? Que esta no es lo que me habéis vendido. está en periodo de devolución todavía. Claro, claro, ¿no? Y la verdad es que no me acuerdo más, ¿qué más os quería contar? Bueno, seguro que muchas cosas. Bueno, quería hablar de una cosa interesante para mí, que es la forma en que está escrita la, la, la historia, ¿no? Está escrita como tres relatos. Dicen, yo he leído a alguien decir que en principio se publicaron como cuentos independientes. Sí, ¿no? Y bueno, son cuentos en los que cada uno tiene un narrador y en los que ella no tiene voz, como has dicho tú antes, y también, porque la única voz que tiene es a través de las pesadillas, que es como en realidad en las pesadillas, con Freud, es que lo tenemos ahí, es una persona muy bien, tiene un rol muy bien, una persona tiene un papá que le dice, tú tienes que hacer esto, y yo lo hago porque soy una niña buena, pero en mis sueños viene Freud y me dice, yo te mato. claro, claro, ¿no? Y entonces es muy interesante lo de los sueños en ese aspecto, ¿no? Y cómo son sueños todos de agresividad, de que ella mata gente, es, un- es muy, lo que no haría a lo mejor nunca en su vida normal, ¿no? No se daría nunca permiso para hacer. Y luego otra parte del libro que a mí me ha resultado
eh, horrorosamente hermosa. Mira, porque es que es horrorosa, ¿eh? Porque es lo que tú dices, Cristina, qué mal cuerpo, ¿eh? Qué mal cuerpo, qué malas sensaciones, que quedarse con esto en la cabeza y darle vueltas así, ¿no? La relación sexual que tiene con el cuñado, que el cuñado también es un artista, pero como es un artista y no gana dinero regular y todo eso, no es un hombre bien valorado familiarmente, porque no está encajando bien en el puzzle, ¿no? No es una pieza perfecta del puzzle, ¿no? Y él pues no se siente muy valorado como artista, y de hecho es que no lo valoran. Cuando se pone a hacer lo que él siente que es como la obra de arte magnífica, que es la relación sexual con esa mujer, a mí me parece una atrocidad bellísima. Y a lo mejor pensáis que estoy enferma, pero esas contracciones, esos movimientos vegetales, ese fluido verde vegetal y el encajar todos los pétalos con la mancha mongólica. ¡Guau! Tú dices, "Uy, yo tengo que estar muy enferma porque, bueno, literariamente quiero decir, claro, ¿no? Es- Creo que es muy bueno y las imágenes que te quedan en la cabeza son de un poético atroz propio de Poe o de alguien así muy mal de la cabeza, ¿no? ¿Cuál es el significado de la mancha mongólica? Eso no. Eso, Yo quise buscarlo y también se me... a ver, Que era en el cuello y ahora veo que está en la nalga. Siempre me he entendido que estaba en la nuca. yo, yo yo- he entendido que estaba ahí donde la rabadilla arriba, así, como en la rabadilla arriba, ahí es como un antojo, así, lo que llamamos nosotros como un lunarillo, que luego cuando se te va haciendo mayor se va disgregando así y se va perdiendo su ser, pero se ve que en ella persistió, ¿no? Que no dejó de ser. Como que lo excita más a él. Sí, a él lo excitaba, pero si te das cuenta, pero ¿qué quiere decir que tenga una mancha mongólica y que a él le excite? A él le excita que es una niña, porque las manchas mongólicas las tienen los niños, Cierto. las adolescentes, o sea, ya cuando llegas adolescente ya se te está quitando, o sea, es como un deseo sexual por los niños, por las niñas, ¿no? O sea, que es que el libro tiene mucha tela. Sí, sí. Quiere que lo hagas tu compañero. Sí, Pero el otro sale disparado. Bueno, no. Debería estar un poquito más normal, eso, pero ¿cómo va a decir esto? No puede ser. Que se escapa también Lo- porque él empieza a hacerle tocar y que Lo que sí he encontrado mucho paralelismo es entre cuando ella empieza a tener esos sueños y empieza su transformación vegetal, pues no queriendo comer esto y toda su afición por todo lo que es vegetal y él, pues incluso cuando la relación sexual, que si el otro no se hubiera pintado las flores, no se hubiera acostado con él. Eh, bueno, pues a mí esa transformación me recordó mucho a la transformación de Gregor Samsa en la obra de Kafka, en la Metamorfosis. Cierto. Pero lo que más, no solo por la transformación, porque el tratamiento de la transformación es bien diferente aquí. Lo que es bastante, que se parece bastante es a la reacción de la familia. O sea, si tú no eres lo que tienes que ser porque eres hija nuestra y porque forma parte de las tradiciones. Si tú no eres, formas parte del puzzle. Si tú eres un bicho y ya no vas a trabajar y no traes dinero a la casa, ya no te queremos, ¿no? Y es tremendo. en ese sentido es la misma historia. Una que es esta, un paralelismo, porque las historias de nuestros antepasados. Si el Pacheco Pérez no era de acuerdo, no estaba dispuesto a hacerla, no encajaba en el puzzle. Claro. Tiene mucho paralelismo. Que Sí, sí. también que hablemos de ustedes. Sí, espera un momento, que una cosa que sí quiere decir es que me he leído otras dos obras de Han Gang. Una de ellas es
la lección de griego, y la otra es la de actos humanos. Y en actos humanos habla de ese intento de revolución y de la matanza de estudiantes y todo eso, y te lo cuenta con una crudeza también que no vea, o sea que sí que ella estaba bastante afectada. Sin embargo, eso no lo debió de vivir ella, porque ella estaba en Pues no Seúl. sé si es que era pequeña, No, estaba en Seúl ya ella. sí, pero ella sería pequeña, pero a lo mejor grande. vivía la angustia de su familia, porque su familia sí eran intelectuales. Pero además, a ella le comienzan Sí. que la llevan a Seúl con la vuelta. Ah, Pero yo creo que ella vive el desarraigo de su pueblo chico, que era su pueblo y era el que le gustaba, que la llevan en aras de mejorar la vida, pero que con 10 años eso no lo ves, sí, con la revuelta. Entonces se le suman como los dos dolores, sí. las dos Pues violencias. ya os digo, es muy interesante esa obra también, Actos Humanos, que es en la que se habla de esa revuelta que hubo, de todas las matanzas, de la agresividad, de las muertes, pero muy crudo, ¿no? O sea, Y bueno, a ver, Marité, bonita, ¿quieres tomar la palabra? Ah, pensé que me habían olvidado, ya me iba a ir. No, ¿cómo te vas a ir? Pero ¿me escuchas? ¿Se escucha bien? Perfectamente. O solo tú me escuchas? No, no, todo el mundo. Ok, perfecto. Bueno, me encantó oírlas primero a todas, fantástico, porque indudablemente cada una tiene su punto de vista diferente, ¿no? Entonces, a mí lo que a mí me gustaría, de lo que a mí me gustaría hablar es de la estructura de la novela en estas tres partes, que son realmente las distintas perspectivas en la cual el marido, el cuñado y la hermana ven a la vegetariana, ¿no? O sea, y esas perspectivas me hizo acordar precisamente de Luigi Pirandello en su novela Uno, Ninguno y 100.000, que es una novela que a mí siempre me fascinó. Uy, Es, apúntala para la próxima vez, digamos. profundiza en lo que es la identidad, ¿no? Y esta novela también, ¿qué es la identidad? ¿La identidad soy yo o es lo que los demás están viendo de mí? Entonces, ahí la transformación de la vegetariana, desde el punto de vista de los tres, del marido, es totalmente diferente, porque para el marido, la transformación de Ye es simplemente, ella era la mujer que le convenía, una mujer insulsa, fea, no desarrollada, pero le convenía, y en el momento en el que ella decide ser vegetariana, para el marido eso es un acto irracional y perturbador que le incomoda su vida, ¿no? Entonces, el marido la ve a ella como alguien que le comienza a incomodarle, ¿no? Y es una persona que se insubordina y que esa insubordinación debe corregirse. Y al no conseguir enderezarla, pues entonces eh, la abandona. Para el cuñado, esta Yonge sí es un objeto de fascinación. Y es un fetiche, ¿no? O sea, para el cuñado la fascinación y la fetichización Un poquito más alto, Marité, por favor. es un fetiche. Para el cuñado, ella es un fetiche, Sí. ¿no? Para el cuñado, entonces, ella, y, y es una musa ajena a las reglas sociales. Él no comprende lo que ella está sufriendo, ni su desconexión con la realidad. No, él no la ve así. Él la ve como este fetiche, como una musa, como la manifestación de libertad y exotismo, ¿no? Y la hermana, entonces, para la hermana la preocupación, y a través de ella, a través de Yohe, de la vegetariana, la hermana se autodescubre, ¿no? Entonces, la hermana es realmente la única que la comprende, o que por lo menos la intenta comprender, ¿no? Y la ve
y la ve como eventualmente, ya alguno de ustedes dijo, pues lo que ella hubiera podido ser y no fue, ¿no? La hermana, la hermana la ve como eventualmente alguien que está escapando de algo que ella, la hermana, nunca se atrevió a desafiar, ¿no? La hermana ve que esta chica se va, desaparece. Y eso es lo que ella quiere, ¿no? Yeonjae quiere desaparecer, quiere cruzar este umbral del cual ya no puede volver más, ¿no? Y la hermana ve que esta vegetariana lo que está haciendo con eso es realmente desafiar toda esta cultura, toda esta sociedad, ¿no? Y estas tres perspectivas, que son indudablemente también la estructura de la novela, me parecieron muy, muy importantes, muy interesantes. Y con respecto a La Mancha, yo pienso que sí hay un simbolismo en el sentido de que Simbolismo. esa mancha que es una mancha de bebés en realidad, de niños pequeños, ¿no? Claro. Muestra que en realidad ella nunca se desarrolló, ¿no? Ella no consiguió llegar a un estadio adulto, maduro, no se desarrolló y simplemente volvió a su estado bebé. En la última parte, ella pesa, me imagino que pesará 30 kilos, ya el cuerpo es un cuerpo de bebé y la mancha es lo que sigue, lo que la identifica durante toda su vida, ¿no? ¿No? Gracias, Marité. Bueno, Romano, ¿no? Estoy pensando en lo que estaba diciendo, Vale. pensando en lo que estaba diciendo recién Marité. A mí se me cruzó por la cabeza algo, no sé si está, pero a ver, piénsenlo. La primera parte existe una mujer con sus características. Hoy quiero ser vegetariana. Bueno, puede ser vegetariana. La segunda parte empieza a desaparecer la mujer y aparece la imagen de mujer y la imagen del símbolo de la planta crecida, la planta pintada. O sea, ya ni hay deseo, poco había al principio, pero tampoco hay una persona que se pueda describir. Y en la tercera parte desaparece la mujer para aparecer el vegetal. O sea, como si hubiera como una metamorfosis del primero al final, en el cual en el final no podemos decir que esté la mujer original. Pensaba en tres imágenes gráficas, ¿no? En la primera, una mujer apocada, hoy quiere ser vegetariana. En la segunda me la imaginaba toda pintada con las flores. Y en la tercera, no me imagino su cuerpo, me imagino un árbol. O sea, como Pero la descripción que se hace sobre el cuerpo de ella, la tercera parte, es muy cruel. no, todo el cuerpo existe siempre, pero la descripción es horrible. Es horrible, o sea que no está, digamos, uno lo que ve es realidad. Después de haber leído el libro y después, perdona María Luisa, después de haber leído el libro y de haber sugerido esta tertulia tan interesante que a mí me lo parece, ¿creéis que Han Kang es merecedora del premio Nobel? Yo te digo una cosa, totalmente. Ah, apreciar lo que Han Kang quiere decir es imposible. Es decir, estamos tan lejos culturalmente de los coreanos y más de una mujer que habla no de la Corea actual, sino de lo que consuetudinariamente se ha venido entendiendo como una mujer en Corea, una familia en Corea, un cuñado en Corea, etcétera. Entonces yo pienso que hay mucho de políticamente correcto. Vamos a dárselo a una mujer asiática. Y esta mujer escribe mucho, escribe bien, en Asia tiene éxito, bla, bla, bla. Vamos a hacer que lo hemos entendido.
Porque yo te digo una cosa, yo con la desazón que he pasado con el libro, no me ha dado tiempo a apreciar lo que es la forma. Que luego he vuelto y he leído párrafos y he dicho, qué bien lo dice el copia. Y lo dice Qué bonito precioso. dicho está. Pero es que no te lo deja apreciar el encogimiento que tienes en el alma. Porque para un occidental, La verdad de esta película que no sé si tú la has visto, se llama Parásitos. Sí. Es coreana también, ¿no? Sí. Pues yo creo que es cultural también. Yo pienso que sí, que hay una agresividad muy Es una cultura muy de pinta. una agresividad muy marcada. yo pienso que es probable. No es de maldad, ¿eh? Quiere decir, No es de maldad, es de represión. Represión histórica. yo creo que sí. O A lo sea, mejor es como si esta tecnología la tuvieran que tener nuestras bisabuelas. Claro, Respondían a esa represión social como mujeres. De todas maneras, parece que hay muchísimos más escritores que tienen una obra bastante más completa, que han demostrado mucho más, con mucha más obra y todo eso. Pero no sé si para un Nobel, pero que es una obra muy interesante y que es una mujer que tiene una capacidad de abstracción y de hacer símbolos, de simbolizar y de crear. Pero creo que también Sí, premio Nobel realmente no sabe qué es lo que claro, hay mucha política, hay mucha Yo me voy antes de que me toque pagar. Yo me voy Esperad antes un de que me momento, toque pagar. un momento, dime qué. Que yo me voy antes de que me toque pagar. Ah, que te vas antes de que te toque pagar, pues hasta luego, Lucas. Espera, que no me he dicho, seguro que me interesante. pero si pagan mañana es porque acá no. Eso. No, estaba diciendo justamente que que hay que valorar que es un premio Nobel, cómo se da, etcétera, etcétera. Es la primera mujer asiática. La mujer hasta el 2016 no la conozco, 2012, 2013 no la conozco. Gana en lo que se edita en la Argentina y en el mundo español no cuenta mucho, porque bueno, pero sí cuenta que ella gana el Man Booker International, que es el premio, el super premio, aparte del Nobel en literatura. Entonces, eso la impulsa realmente. Si merece un premio Nobel, si esta es una gran obra, yo no creo que es un libro muy, muy interesante, pero como dije al principio, Pero también, por ejemplo, nos podríamos, bueno, vamos a pensar en los últimos premios Nobel. John Fosse se lo merecía. A mí también me parece extraordinario. Annie Ernaux, Annie- a mí me parece que tiene un cuerpo de una obra, me parece me gustó más que pero también es cierto que a lo mejor tenemos que acercarnos a otras culturas. Es bastante más complejo lo que es la yo de, no puedo decir que me gustaste, porque me gustaste, yo pienso que está muy bien escrito, que sí, que es un libro que y que tiene un montón de cosas, está muy bien escrito y muy profundo. Ahora, que es un libro que al leerlo desestabiliza. Sí. Desestabiliza porque es de una agresividad y de una crudeza. Y yo creo que justamente está tan bien escrito que llega a producir textos. Si no está bien escrito, El arte te tiene que remover y conmover. Y ella lo consigue yo siempre. creo que sí, ¿eh? Hemos hablado durante 1 hora y media. No, y nos vamos inquietas y te acordarás de la aplicación. No, yo no se lo recomendaré a nadie, está clarísimo. Porque no quiero inquietar a la gente le quiero, no sé, cómo dar placer y cosas muy buenas. Oye, es que pero, por ejemplo, yo estoy de sentí acuerdo. leyéndolo. Ay, O sea, hay un tema, vuelvo, ¿qué tipo? el tema, o sea, placer en la cosa literaria, pero no en el contenido. Que Está muy bien escrito. Y ella es capaz, como creo, ella es capaz de ponerse en la cabeza de
de 4 personajes en realidad. Son los 3 que cuentan, que relatan, Sí. los 3 narradores. Y la Y ella protagonista a través, de las pesadillas, los sueños, etcétera. O sea, esta es la obra de una mujer muy inteligente. Sí, pero ahí está. En el mundo mundial se reúnen en Suecia, sobre todo el de literatura, que es el más importante. Porque si me dices el de química, Sí, puede haber criterios más objetivos. es el que tiene peso. ¿Tú qué dices? Que si yo se lo hubiera dado, sí. Es que también me gustaría saber quién eran los otros que estaban También es cierto que ha habido grandes escritores que nunca lo tuvieron. Libro. Y Borges no lo tuvo por razones políticas. Pues por lo mismo que esta la ha tenido. Es decir, hay mucha más política. Y Delibes, por ejemplo, no lo ha tenido nunca. No, eso es tremendo, no me interesaba tampoco. Lo de Delibes es que hemos hecho en este país con nuestra propia historia de la literatura. Pero que sí, de estas lo están ahora cuando lo están bien. Chicas, voy a cortar la grabación. Sí.